que vengo, pero estoy un poquito de turno. Ya. El tema que hoy vamos a hablar es neumotórax traumático. Un tema muy interesante porque nuestro servicio de urgencia, a grosso modo, cada vez que va aumentando los días, las semanas, los meses, van también aumentando los politraumas, los heridos por arma blanca, heridos por sin número de cosas. ¿Ya? La violencia, lo que es en nuestro medio, está aumentando cada día. ¿Ya? Así partimos lo que es como un concepto de neumotórax, que el neumotórax es neumotórax traumático, es la presencia de aire en el espacio pleural que resulta por un traumatismo que causa un colapso que puede ser parcial o completo de la cavidad torácica. ¿Ya? La fisiopatología en sí, netamente tenemos lo que es, como ustedes saben, dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la que está pegada o adosada a la caja torácica, y la pleura visceral es en realidad, como su nombre lo dice, adosada al pulmón. Entre espacios entre una pleura y otra está prácticamente un espacio virtual que se llama lo que es el espacio pleural. En realidad, entre ese espacio hay una presión negativa que oscila lo que es entre 5 milímetros de mercurio. ¿Puede variar entre inspiración e expiración? Sí. ¿Qué pasa cuando hay un mecanismo o un trauma? Puede ser un trauma no penetrante o un trauma penetrante. Es que hay una disrupción entre la apertura entre la pleura parietal y la visceral. ¿Qué pasa con esto? Tanto lo que es la pleura parietal como la visceral se unen y van a adosarse lo que es a la pleura y van a colocarlo, van a colapsar el órgano, en este caso lo que es el pulmón. ¿Ya? ¿Qué se necesita? Se necesita una presión, como esto está dentro con una presión negativa y el exterior está con una presión positiva. Lo que hace es ingresa lo que es la presión positiva, y para yo tener un colapso tanto de la tráquea como del pulmón o desviación todo del mediastino, necesito de 15 a 20 milímetros de mercurio para crear un colapso de todo, tanto de tráquea, de corazón, de mediastino, grandes vasos, corazón, y así provocar lo que es un shock o del tipo de que conocemos nosotros, un shock obstructivo. ¿Ya? Eso es como a grosso modo en realidad la fisiopatología, una fisiopatología chica. Las manifestaciones clínicas en realidad es muy variada, porque igualmente nos puede llegar un paciente con este cuchillo caminando, solo un poquito con dolor, y me ha llegado la verdad, con un cuchillo en la espalda y con un neumo, pero en realidad caminando y feliz. La verdad, drogado no sé la verdad, pero me imagino que sí. Disneico, en realidad los pacientes jóvenes toleran muy bien los neumotórax y la disnea, su capacidad funcional en realidad está muy buena, y no nos debemos llevar un poco por la disnea de lo que es en estos pacientes. ¿Ya? Solamente que tenga una patología de base, un pótico, fibrótico, ellos no tienen mucha capacidad y el mínimo apertura en realidad se van a descompensar. La taquicárdico sin usar, porque en realidad igualmente está entrando aire y está descompensando, ya está haciendo el corazón al mediastino, está tratando de compensar. El ruido ipsilaterales, la ausencia de los ruidos, en realidad se ha demostrado que tiene lo que es un 86 a un 97% de sensibilidad y especificidad para demostrar que hay lo que es un neumotórax en el paciente. El mecanismo y el neumotórax, que ya es cuando en realidad ya está todo tumbado el mediastino hacia el lado contralateral, y vamos a tener que el paciente está hipotenso, está taquicárdico y está con disminución de los ruidos. ¿Ya? Muchas veces llegan así como les dije, en la espalda, o llegan también lo que es inestable, con cuchillos, de todo tipo de lo que es de instrumento. Hay no se ve, pero los criterios de estabilidad según Tintinali, lo que dice que puede ser lo que es que tenga una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, que el paciente tenga o diga oraciones completas, la frecuencia cardíaca que debe estar más de 60 y menos de 120 latidos por minuto, normotenso, saturando más del 90% y ausencia de hemotórax. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos en servicio de urgencia? En realidad, los estudios. El primer estudio que nos viene a la imagen, aparte de lo clínico que podemos tener, es la radiografía de tórax. Muchas veces lo ideal es que sea una radiografía de pie, porque a nivel lo que es cuando hacemos en decúbito supino, nos falsea un poco el resultado. En cambio, cuando tomamos lo que es una de pie, la sensibilidad va a aumentar y la especificidad también. A su vez, cuando tenemos también un neumotórax,
en un paciente que sale en el decúbito supino, también tenemos que pensar que el neumotórax es muy grande y muy inmenso, ¿ya? Y debemos preocuparnos, ¿ya? Las radiografías laterales, también pedí que tienen lo que es un 14% de, en realidad, de sensibilidad de lo que es en estos pacientes. Y la radiografía AP inicialmente, en comparación con el TAC, tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 100%. O sea que si hacemos bien una buena toma radiológica, en realidad nos va a servir para tomar decisiones a esperas lo que es del escáner, que en realidad el escáner lo vamos a tomar si tenemos lo que es dudas. Por ejemplo, este es lo que es este paciente, el parénquima pulmonar izquierdo, con lo que es el derecho, y se toma lo que es. Tenemos que tomar en cuenta porque hay veces que los médicos se confunden de no delimitar bien lo que es la silueta pulmonar, por ejemplo, está totalmente tumbado, y a veces lo que es, tenemos que ver que no haya líneas o sombras a nivel lo que es del tejido subcutáneo o algo, porque en esa ocasión puede ser lo que es un falso, también positivo, un falso. La ecografía, una sensibilidad del 98.1% y la especificidad del 92.1%. Deberíamos tener en todos los servicios de urgencia ecografía. Es una herramienta útil que utiliza radiación. Y lo que vemos es que el signo de la playa es el signo normal que podemos obtener lo que es en el modo M. Pero cuando hay lo que es un neumotórax, lo que vamos a ver es lo que es el típico código de barras, ¿ya? En realidad es, como les dije, una herramienta útil, rápida, que usted lo hace lo que es en menos de 5 minutos y podemos tener lo que es también un diagnóstico y una, como le ven, una sensibilidad y una especificidad súper alta, ¿ya? El TAC, por su parte, también nos ayuda en realidad con un aumento también lo que es de mayor especificidad de lo que es en el diagnóstico, aproximadamente del 25 al 40% en comparación con las radiografías. Pero tenemos la limitante que a veces el equipo está dañado, no hay cómo realizarlo, hay que trasladarlo a otro sitio, y como técnica lo que es mucho más rápida va a ser lo que es la radiografía o el eco si lo tenemos en el servicio de urgencia. Ahora, el tratamiento, de acuerdo a lo que es alguna directriz de la Western Traumatic Association para el tratamiento del neumotórax, en realidad lo que es va a aplicarse en realidad al estado cardiopulmonar del paciente, ¿ya? Eso como el punto de partida. ¿Cómo lo recibimos? Si lo recibimos lo que es inestable, lo recibimos estable lo que es el paciente. Si lo recibimos estable, vamos a como primer punto, el drenaje torácico y una dosis de antibiótico. Esto es discutido, ¿ya? Porque a veces lo que es la dosis de antibiótico, si no es un trauma penetrante, no vamos a colocar lo que es antibiótico, ¿ya? Pero si el paciente tiene una herida por un cuchillo, por alguna lesión, lo ideal es colocarle, en este caso, los estudios han estado analizando el uso de cefazolina. ¿Por qué razón? Porque va a evitar lo que es tanto lo que es las complicaciones, que son dos principales, que son la producción de lo que es un empiema y también de neumonías en los pacientes, ¿ya? Obviamente que si algún ladrón o algo le va a dar una puñalada con un cuchillo, el cuchillo no va a estar estéril, no va a estar limpio, y por lo cual hay que colocarle antibiótico, ¿ya? Otro, que si está inestable, lo que debemos hacer lo que es la punción con aguja, que la punción con aguja se debe realizar con la brándula lo que es mucho más gruesa, en este caso la número 16. Se decía lo que es anteriormente que se realizaba en el primero o segundo espacio intercostal, pero a nivel lo que es de más superior va a haber lo que es más tejido adiposo y también la mayor cantidad de músculo, así que igualmente se puede realizar un poquito más abajo a nivel lo que es el tercero sin ningún inconveniente, pero eso sí, hay que taparlo, que debe ser idealmente con una válvula de Heimlich o con simplemente lo artesanal, un guante con un dedo abierto, mojado, para evitar que el aire salga pero que no entre. Ya, eso es como artesanalmente, pero lo ideal es colocar una Heimlich. O una toracotomía con el dedo, que es en lugar de la inserción, meter lo que es un dedo, hasta esperar lo que es de la inserción del tubo pleural. Estos son como medidas de salvataje al momento, porque el paciente se nos está choqueando, se nos está yendo para el otro lado, y lo que nosotros hacemos como medida de rescate, porque el tubo igualmente va a ir colocado, ¿ya? Ahora, si tenemos un paciente que está estable, tolera bien, llega bien, hay que evaluar lo que es tanto con radiografía, con tomografía, el tamaño del neumo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Si es por escáner, hay que medir lo que es el tamaño del neumo. Siempre se mide lo que es por el tamaño de la bolsa más grande.
tiene que ser, el punto de corte es 35 milímetros. Si tiene menos de 35 milímetros o un rayo que tenga menos del 20% de presencia de neumo, podemos hacer un control con imágenes por menos cada 12 horas y igualmente para ver que no haya lo que es una evolución lo que es el neumotórax y por consiguiente lo que es una observación sin necesidad de colocar lo que es un tubo. ¿Por qué razón se hace esto? Porque igualmente el tubo de tórax no es llegar y colocar un tubo de tórax, porque el tubo de tórax aproximadamente aumenta igualmente tanto el dolor como lo que es el malestar en el paciente y las complicaciones en el 10 al 30% de estos, ¿ya? Aparte que el tamaño del tubo también interfiere, que en un ratito se los voy a decir por qué razón. Ya, si es mayor al 35 milímetros y la radiografía es más del 20% del neumotórax, colocamos igualmente un tubo de tórax que nos da tiempo a hacer lo que es la incisión y colocar lo que es en el tubo de tórax. Ya, las ondas de 28 French, hay veces que lo colocan de 28 a 36. Se había estudiado que entre más grande es la sonda, mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque no se tapaba el lumen con contenido hemático. Muchas veces viene combinado con hemoneumotórax. Y al momento de colocar el tubo, estos salían fáciles, no se tapaban. Pero estos tubos de 28 a 26 tienen un diámetro más de 9 milímetros, ¿ya? Y nosotros entre espacio entre costilla y costilla tenemos 9 milímetros. ¿Qué pasa en ese sentido? Estamos ampliando más el espacio intercostal y a su vez estamos comprimiendo el paquete vasculonervioso. Y con eso incrementamos el dolor al paciente. Que no, en este caso, le moleste. El paciente va a estar a cada rato, me duele, me duele, me duele, y efectivamente le duele. Lo ideal es colocar lo que es una sonda de 20 French o incluso lo que es hasta 14, que existe la evidencia que es muy buena, no se debería tapar y que es bueno para drenar los neumotórax, ¿ya? Esto es como la colocación. Clásicamente se coloca lo que es en el quinto espacio, el cuarto espacio, a nivel de lo que es la línea media axilar, perdón. Hay que tener lo que es un control radiológico posterior y como ven acá es fenestrado lo que es en sus vértices. Hay algunos cirujanos que lo hacen más fenestrado, le colocan más fenestras, pero con idealmente las fenestras de acá sirve para drenar bien el aire, ¿ya? Control radiológico siempre que se haga el tubo. Dato muy importante, que si van a tener un paciente con una ventilación positiva y si lo van a tener en realidad poco tiempo, de 4 horas aproximadamente, no es necesario colocarle lo que es el tubo, en un tubo de pleural. Pero si la presión positiva va a aumentar o está lo que es entubado y tiene lo que es un neumotórax, lo ideal es colocarle el tubo, porque sí o sí el neumo va a fracasar, o sea, prácticamente la observación va a fracasar. Y aproximadamente los pacientes fracasan un 40% cuando se colocan en ventilación con presión positiva, ¿ya? Y de ley más tarde vamos a estar asustados, corriendo, colocando un tubo que lo pudimos haber colocado antes para que el paciente, si se beneficia de presión positiva, drene también lo que es la agua, ¿ya? Eso. Y como grosso modo resumen es que hay que ver que si está inestable por el neumotórax, colocamos lo que es el tubo, que ya se le dije, la toracostomía con el dedo, la descompresión con aguja, es como una medida de salvataje, una medida que nos da tiempo a preparar, porque muchas veces nosotros pedimos y como que los tubos no están ahí y hay que irlos a ver a la oficina, hay que ir a ver a donde están guardados, ¿ya? Y los equipos también. Considere una dosis de antibióticos, sobre todo como ahora heridas por arma blanca, de todo, no están limpias y un objeto lo que es sucio en realidad, y para evitar lo que es las complicaciones como el empiema y las neumonías en estos pacientes. Coloque el tubo de calibre más chico, por lo que ya les dije, para evitar el dolor en el paciente, y a su vez aumenta las complicaciones en un 40%, si no mal lo recuerdo, y también le quitamos el dolor al paciente y la incomodidad. Si está estable, considera el tamaño del neumotórax, y eso es lo que ya más o menos dije. Esto es como a grosso modo el resumen de el neumotórax traumático. ¿Ya? Muy bien.